Buenas tardes, queridos televidentes, los saludamos hoy desde Viva Palabra y de nuestro programa Charlas y Cuentos Viva Palabra TV. Los saludamos a la Comuna 6, a los barrios de Toscana, Florencia, El Salvador, alrededores de Buenos Aires, El Salvador y a todas las personas que nos sintonizan por sus redes. Bueno, ya ha pasado la Semana de la Cultura en Medellín, la Semana del Libro, ese objeto preciado y hermoso por todos los paisas, ese objeto que nos hace conocer otros mundos, otros seres, otros caminos y que nos lleva a volar la imaginación. No por nada, Fedor Dostoyevsky, cuando estaba preso en Siberia, le escribía a su familia cartas y le decía: envíame libros, libros. No pedía pan, pedía libros para que su alma no muriera. Estaba muerto de sed, no pedía agua. Estaba muerto de hambre y no pedía pan. Pedía: enviadme libros, libros. Y otros decían que los libros eran la cultura para un pueblo que era lleno de fe, pero falta de luz. Todas estas semanas que pasaron, vivimos pues en Medellín esa fiesta del libro que fue maravillosa para todos, y en esa fiesta del libro tuvimos un invitado muy especial que vino desde muy lejos, desde Valencia. Con él, Carles Cano, y lo invitamos a pasar en unos segundos. Bueno, y como lo prometido es deuda, tenemos a nuestro invitado, Carles Cano. Bueno, muchas gracias, saludos a todos los televidentes y encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, Carles. O con ustedes, como dicen ustedes. Cuéntanos un poco a nosotros y a los televidentes, ¿quién es Carles Cano? Pues Carles Cano es un señor que acaba de jubilarse después de 51 años trabajando. Trabajo desde los 14 años y estudié por la noche, y me saqué la carrera de filología y empecé a escribir cuentos por una apuesta. Yo siempre pienso que la mayoría de las cosas interesantes e importantes que nos suceden en la vida son por casualidad y entonces un día estaba en casa de un amigo y apostamos a ver quién de los dos era capaz de escribir un cuento para un concurso por el que daban un montón de dinero de premio por entre 10 y 20 páginas. Yo escribí las 10 páginas justitas. Por supuesto que no gané el concurso, pero cuando tú haces una cosa así, se la enseñas a tus amigos, les dices: mirad lo que he hecho. Mis amigos la leyeron, dijeron: tío, está bien, ¿por qué no te dedicas a esto? Y dije: ¿por qué no me dedico? Y por casualidad empecé a escribir cuentos parecidos a los que a mí me gustaban y poco a poco fui creando un estilo propio. O sea que no eras escritor en tu profesión, en tu trabajo los 51 años. No. A ver, sí he sido empecé trabajando en la madera, de tallista en madera, es decir, los que hacen las esculturas, bueno, los muebles sobre todo, ¿no? Trabajé de eso 14 años, mientras tanto iba estudiando, pues saqué la carrera de filología y cuando acabé la carrera tuve la suerte de empezar a trabajar. Que un escritor era una persona muy importante y además pensaban que iba a llegar en una limusina con la policía delante con las motos y cosas así, no tenían una idea muy fantástica de lo que era un escritor. Pero después funciona muy bien, es decir, tanto la escritura como la
el cuentacuentos, la cuentería, llegaron por casualidad. Sí que es verdad que yo tenía cierta madera de cuentacuentos, o sea, yo pertenezco a la generación del cine, o sea, yo mi primera imagen de televisión la recuerdo cuando tenía 6 o 7 años, o sea, mi padre recuerdo que compró una televisión que se veía así con mucha nieve. Hacían un programa que me imagino que aquí también pasaría, que se llamaba Bonanza, que se pegaba fuego el mapa. Esos son mis primeros recuerdos de la televisión, pero del cine tengo mucho recuerdo antes, porque claro, el cine era a todo color, pantalla grande, enorme, con un sonido fantástico y eso. Y entonces cuando estaba en el colegio interno, cuando ya me dejaban salir, estuve de los 8 a los 14 años interno en un colegio, porque mi padre murió cuando yo tenía 8 años, mi madre tenía 3 niños que alimentar, mi hermano que tenía 13 años y ya trabajaba, yo que tenía 8 y mi hermana que tenía 6, así que cuanto pudo, pues se quitó 2 bocas que alimentar y nos metió en sendos colegios de monjas, en los cuales los hijos de huérfanos no pagábamos. Entonces mi hermana aguantó 1 año y medio, porque si no la matan aquellas monjas malparidas. Y sí, esta es la palabra, eran unas malparidas. Y yo no, yo me aguanté hasta que ya no se podía estar más en el colegio y nada más salí y empecé a trabajar, pero seguí estudiando porque me gustaba y tenía cierta capacidad para eso. Es decir, como yo soy hijo de esa generación del cine, cuando ya a los 10, a los 11, 12 años podíamos salir los fines de semana en todos los pueblos de Valencia había cines, incluso en el mío, que era un pueblo muy pequeño, había un cine muy desastroso, muy cutre, muy pobrecito, pero en un radio de 1,5 kilómetros yo tenía 6 cines, con lo cual podía elegir y te metías a las 4, veías la primera película, la segunda película y la primera la volvías a ver otra vez, o sea, salías con la cabeza como un bombo después de haber comido un paquete de pipas, pero salías con aquellas imágenes, ¿no? Y al día siguiente, en el recreo, los lunes, contábamos las películas y todo el mundo quería que contara porque yo contaba muy bien, no, que la cuente Cano, que Cano cuenta muy bien. Entonces, de ahí, o sea, yo ya tenía esa facultad para contar. Y después, con los amigos y eso, siempre he tenido la palabra fácil y la tontería esa de sacar punta a cualquier... O sea, siempre he sido muy chistoso, ¿no? Claro, uno no es ni muy alto, ni muy guapo, ni muy atlético, y entonces tenía que buscarse las novias pues con la boca, no con la palabra. Bueno, como eres escritor, hay diferencias entre escribir un cuento y contar un cuento. Muchas diferencias. De hecho, yo casi nunca cuento cuentos míos, y cuando cuento algún cuento mío tengo que haberlo olvidado entre comillas, es decir, yo me lo sé, pero si lo cuento después de haberlo escrito, como me lo sé mucho palabra por palabra, chirría. Entonces los cuentos en la boca funcionan de una manera y en la vista o en la escritura funcionan de otra. Entonces cuando cuento algún cuento mío, previamente tengo que haberme quedado con la estructura, con el esqueleto, porque si no tiendo a recordarlo con las mismas palabras con las que lo escribí. Ajá. Y no funciona bien, chirría, o sea, hace... Bueno, Carles, es la primera vez que vienes a Colombia y a Medellín. Y a Medellín. Bueno, ¿y cuál ha sido tu impresión de la ciudad? ¿De la ciudad de Medellín? Una ciudad un poco caótica, con un tráfico absolutamente enloquecido. Claro, yo vengo de una ciudad mucho más pequeña y mucho más tranquila, con un tráfico mucho más sereno, pero bueno, una ciudad muy viva al mismo tiempo, ¿no? O sea, con gente, una ciudad muy amable también. Una ciudad, bueno, en Colombia en principio, claro, la impresión que te llevas cuando vienes y cuando ves tantos actos y tantas
conmemoraciones de las atrocidades que aquí se han cometido, pues te sorprende mucho, ¿no? Está bien que todo eso se recuerde, que la gente sepa que eso ha sucedido para que no vuelva a pasar nunca más, ¿no? Pero te impresiona saber que gente tan amable con la que te encuentras, porque todo el mundo con el que me he encontrado, pues siempre que venía alguien, este amigo cuentero, siempre lo traía a casa porque yo soy muy buen cocinero y hago unas paellas maravillosas y unos arroces estupendos, y entonces vino Germán, hicimos una paella en mi casa, estuvimos allí estupendamente y después Germán desde hace años siempre me dice: Carles, tienes que venir al Festival de Uva. Y yo digo: no puedo, Germán, yo en septiembre trabajo. Pero le prometí que cuando me jubilara vendría al Festival de Uva. Entonces, como este año me jubilé el 31 de agosto, le dije: este año iré. Y cuando le conté a Carolina que iba a venir al Festival de Uva, me dijo: pues si vinieras un poco antes, hay otros festivales y estaría muy bien que vinieras y tal. Y digo: pues sí, estoy jubilado, o sea que puedo venir y tal. Y entonces a través de Carolina estuve primero en Río Hacha, después en el Caribe Cuenta en Barranquilla y ahora aquí en Viva Palabra. Y después dicen y cuentan que había una vez un sombrerero. Era sombrerero por una cuestión genética: su padre, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo y hasta no sé cuántas generaciones anteriores habían sido sombrereros, y no hubiera estado bien que él no hubiera heredado el oficio y la profesión de sombrerero. Como todos los sombrereros, andaba siempre con sus sombreros, con una torre de sombreros en la cabeza que parecía la Torre de Pisa. De vez en cuando se ladeaba y andaba por aquí y por allá, y la gente se reía cuando veía hacer eso, porque él lo hacía muchas veces adrede para hacer reír a los niños. Por supuesto, había vendido sombreros a todos los habitantes del pueblo y de la ciudad vecina donde vivía, y tenía que buscarse la vida en otros lugares. Así que andaba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, con aquella pila, con aquella torre de sombreros en la cabeza, anunciando: ¡sombreros! ¡Sombreros de todas clases! Vendía sombreros de todas clases: sombreros volteaus, sombreros de paja, sombreros canotier, sombreros Stetson, sombreros de hongo, son gorras, toda clase de sombreros y cosas para ponerse en la cabeza. Y el caso es que un día, atravesando un bosque, una selva, estaba llena de pájaros, de colibríes, de abejorros, de abejas, y con aquel zumbido, con aquel canto de los pájaros, con aquellos aleteos, le fue entrando sueño. Se fue entrando sueño con aquella sinfonía tan maravillosa que se oía en el bosque, y justo se quedó dormido en el tronco, en el pie de un árbol. Y allí, con su torre de sombreros en la cabeza, empezó a roncar acompañando aquellos sonidos que se oían en el bosque. Y el caso es que el bosque estaba lleno de monos, y cuando vieron a aquel tipo que estaba allí roncando tan tranquilo, fueron poco a poco quitándole todos los sombreros, uno y otro y otro y otro, hasta que ya solo le quedaba el último sombrero. Y cuando le quitaron el último sombrero, cuando se notó en la cabeza que no tenía nada, él se cogió así y vio que todos los monos que estaban por allí estaban con sus sombreros en la cabeza, y él dijo: pero ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? Devolvedme mis sombreros. Y empezó a perseguir a los monos, pero los monos son mucho más rápidos, mucho más hábiles, mucho más ágiles. Iban saltando de rama en rama por allí, riéndose y jugando y tirándose los sombreros unos a otros. Él estaba tan enfadado porque veía que se iba a arruinar, que su negocio se iba a la porra, que cogió el sombrero, hizo ¡plap! Y lo tiró al suelo. Y entonces todos los monos hicieron exactamente lo mismo: cogieron el sombrero y ¡plap! Lo tiraron al suelo. Y él entonces recogió todos sus sombreros, se los puso así y los apretó bien, y se fue de allí corriendo, mirando a donde estaban los monos para que no le robaran los sombreros. Aquel hombre, aquel sombrerero, contó tantas veces aquella historia en su casa, y cada vez que la contaba se reían y lo pasaban muy bien.
El caso es que aquel hombre tuvo un hijo que también heredó el oficio de sombrerero y también andaba vendiendo toda clase de sombreros por aquí y por allá, y también tuvo que atravesar una vez aquel bosque, y justamente con aquel aleteo de los colibríes, con aquel zumbido de las abejas y de los abejorros, con aquel canto melodioso de los pájaros, también le entró sueño y se quedó dormido en el tronco de un árbol. Quizá no fue el mismo árbol que su padre, pero a lo mejor sí. Y el caso es que allí se quedó dormido y empezó también a roncar, y también los monos de aquel bosque empezaron a robarle poco a poco los sombreros, uno detrás de otro, hasta que también solo le quedaba el último, y cuando él se dio cuenta empezó a perseguir a los monos, pero se acordó de aquella historia que contaba su padre, y entonces cogió el sombrero y hizo ¡pa! Pero no pasó nada. Y se quedó mirando a los monos, y lo miraban también. Así que cogió otra vez el sombrero, se lo puso y hizo ¡pa! Y lo volvió a tirar. Y los monos no miraban. Ya iba a tirar el sombrero otra vez cuando uno de los monos bajó, le tocó la espalda y le dijo: no se cansen, mijito, en nuestra casa también se cuenta la historia. No. Bueno, queridos televidentes, acabamos de ver la presentación de Carles Cano. Espero que les haya encantado esos cuentos que él nos trajo, y continuamos haciéndole unas preguntitas. Bueno, Carles, estuviste en el Jardín Botánico en la fiesta del libro la semana pasada, diste una conferencia ya sobre la cuentería, la literatura y el catalán. Sí, sí, a ver, es mi lengua. En realidad tampoco es mi lengua a ver, es mi lengua materna porque era la que oía hablar a mis padres, aunque ellos no nos hablaban en catalán, en valenciano, que es nuestra manera de llamar al catalán, porque en la época en que mis padres, cuando yo tenía 7, 8, 9 años, se consideraba como una lengua vulgar, o como una lengua de campesinos o de labradores, ¿no? Es una lengua como cualquier otra, en la que se hace ciencias, hay universidades que enseñan en catalán, universidades muy buenas y muy bien situadas en el ranking mundial, y entonces expliqué un poco las interferencias que hay entre el castellano y el catalán, las influencias que hay entre el catalán y conté, por ejemplo, que hay como unas 350 palabras del catalán que se usan en castellano, son catalanismos, algunas tan famosas como puede ser faena, papel, zozobrar, sastre, guante o Quijote. O esquirol, que son aquellos que rompen las huelgas, ¿no? Y todo eso son palabras que provienen del catalán, o capicúa, ¿no? Que nadie ha pensado que capicúa significa cabeza y cola, por eso es un número capicúa es que empieza igual, o sea, que se lee igual de un lado hacia otro, ¿no? Es decir, y hablé pues como los cuenteros catalanes y valencianos muchas veces, claro, tiramos mano de nuestra tradición popular, de los cuentos populares catalanes y los cuentos populares valencianos, y claro, cuando contamos en España, en territorios no catalanoparlantes, evidentemente contamos en castellano, o cuando venimos a países hispanoparlantes contamos en castellano, y muchas veces lo que hacemos es traducir. ¿Y es fácil traducir del catalán al español? Sí, es fácil. Lo que pasa es que, claro, lo más difícil que siempre son, por ejemplo, las pequeñas fórmulas, ¿no? Claro, cuando hay una niña que dice: yo voy fecha de bobo que ni pica ni cosa, no sé, moriré, eso te sale así, que dice: yo quiero hígado de toro, que ni pica ni cuece, o si no me moriré. Claro, pero no suena igual, ¿no? Entonces tienes que inventarte fórmulas,
para esto, ¿no? O cuando tú haces un toque de campanas, ¿no? Por ejemplo, en el cuento que conté aquí, que contaba voleu pes, non volem, està pudent, que son las 3 campanas de las 3 iglesias de 3 barrios que están uno detrás de otro. Claro, ¿eso cómo lo traduces? Queremos pescado, queréis pescado, no queremos, está podrido. No suena igual. O sea, porque suena como intenta imitar las campanas, ¿no? Entonces, claro, te tienes que agenciar, manejar cosas que suenen parecido o cambiar absolutamente, ¿no? Pero sí, los cuentos, la estructura sí la mantienes, claro. ¿Y escribes en catalán? Escribo en catalán y en castellano, depende. Si escribo una cosa porque me da la gana, que es que la mayoría de veces, casi siempre, no siempre, pero casi siempre la escribo primero en catalán. Pero muchas veces me encargan cosas, ¿no? Y entonces si me encargan una cosa que se va a publicar en castellano, lo que no tiene sentido es que la escriba en catalán para traducirla, porque va a perder. Las traducciones siempre hay alguna cosa que dices, esto cómo lo diría, ¿no? Entonces, claro, pero sí, y normalmente me traduzco yo, es decir, cuando la mayoría de mis cuentos están publicados en castellano y en valenciano, y cuando me los traduzco yo mismo, claro, porque yo conozco perfectamente, sé lo que quiero decir y cómo quiero contarlo. Bueno, queridos televidentes, le agradecemos mucho a Carles Cano por haber estado en Charlas y Cuentos Viva Palabra TV y le deseamos muchos éxitos en su recorrido por las ciudades de Colombia. Ojalá. Muchas gracias. ¡Bravo! Es apoyado por Dulce Artesana, Repostería Artesanal, Arte en Madera Toro, La Butaca Editorial y El Lugar Creativo.